Perfecto. Bueno, vamos a ver si va ahora. Entonces, como les decía, lo que les quería contar ahora tenía que ver con una temática que me parece interesante porque vincula los temas que estuvimos viendo de campos magnéticos y eléctricos en la primera parte de la materia con los temas que vamos a ver en la segunda, referidos más que nada a óptica. Entonces, empecemos con esto. Y una de las cosas que me parece interesante con las cuales empezar es preguntarse, bueno, sobre la naturaleza de lo que conocemos como luz, ¿no? Entonces, ¿qué es la luz? Bueno, es difícil de definir así, pero hay varias cosas que sabemos de la luz, básicas, más o menos básicas, que tienen que ver con lo siguiente. Bueno, se produce en algún lado. Hay algún fenómeno físico, algún proceso físico por el cual eh, se emite luz. Se emite luz de alguna manera. Hoy es un día de esos. Esperen un segundito. Bueno, hoy es un día de esos, ¿eh? Sepan disculpar. Esto igual después se edita. ¿Qué es la luz? Entonces la luz se produce en algún lado, entonces nos va a interesar entender un poquito cuáles son los mecanismos, cuáles son los procesos que permiten generar luz, generar esta radiación que vamos a ver, vamos a entender más adelante. Y esos objetos o esos procesos que producen luz van a ser las fuentes de lo que entendemos como entidades que emiten esta perturbación. Una vez que se produce en algún lado, la luz viaja, ¿no? Tiene la capacidad de viajar desde donde es producida por el espacio y eventualmente llegar a algún sistema que de alguna manera interactúa con ella y la detecta. ¿Está bien? Pero en principio también viaja. Y lo que sabemos es que, a diferencia de otras perturbaciones que necesitan algún medio material para propagarse, la luz tiene la capacidad de viajar en el vacío. ¿Está bien? En ausencia de ningún medio que en teoría le actúe como soporte. Y en esos viajes también, no necesariamente en el vacío, pero una vez que viaja puede atravesar materiales, ¿está bien?, de distinta naturaleza, gases, líquidos, sólidos, y a medida que va atravesando esos materiales, bueno, va cambiando algunas de sus propiedades de propagación, y va a dar lugar a fenómenos de lo que vamos a conocer como fenómenos de reflexión y de refracción en los lugares donde ocurren un cambio de las propiedades de los medios donde se mueve la radiación, ¿no? Entonces, la luz se va a reflejar y se va a refractar en algunas interfaces a lo largo del proceso de propagación del viaje, ¿no? Y además, puede presentar además fenómenos que vamos a ver más adelante. No sé si vamos a llegar a ver fenómenos de difracción, pero sí seguramente fenómenos de interferencia, y vamos a tratar de entender qué significan eso. Entonces se produce en algún lado, viaja, y además puede ser detectada. O sea, se produce en algún lado y puede llegar a otro lado donde se recibe la información de que algo está llegando proveniente de algún otro, de una fuente que le emitió, ¿no? Entonces, que pueda ser detectado significa de por sí que sea lo que fuera que haya viajado, transporta energía, digamos, que después es depositada de alguna manera en el mecanismo receptor, ¿no? Y eso significa además que esta cosa que viaja, o sea, la radiación o la luz que nos estamos refiriendo, tiene la capacidad de interactuar con la materia, de ceder la energía, de decirle, acá estoy, acá hay una señal. ¿Está? Entonces, se produce en un lado, se propaga y puede ser detectado, se interactúa con la materia, y eso es interesante para para muchas ramas de la ciencia, porque en muchos aspectos, seguramente en algún lado ustedes van a tener que lidiar con algunos de estos aspectos de la luz, porque ya sea porque me interesa la fuente, o sea, el elemento que produce una dada radiación, o las propiedades de los medios que es atravesado por una luz. A mí me interesa caracterizar los medios, o sea, si tiene actividades ópticas, que ustedes seguramente ya vieron, o distintos tipos de propiedades, o porque me interesa cómo son los procesos de detección,
y la conversión de energía lumínica en otro tipo de energía, etcétera, etcétera. Hay muchos aspectos y muchos problemas interesantes en cada uno de estos ítems que yo acá sumaricé, que tienen mucha importancia, no solo por el fundamento físico, sino importancia tecnológica para aprender como herramienta, ¿no? Para interrogar distintos tipos de sistemas y mecanismos. Entonces, en esta búsqueda de entender qué es la luz, hay como dos grandes escuelas que se desarrollaron en el siglo XVII, a finales del siglo XVII, al principio del XVIII, y estaban encabezadas por dos grandes científicos, digamos. Uno era Huygens y otro era Newton, ¿no? Entonces, una teoría, la teoría de Huygens, era una teoría que proponía que la luz era, que podíamos entender la luz como si fuera una onda, ¿no? Como una onda que ahora vamos a ver cómo se describe y qué propiedades tiene, pero una onda que viaja y atraviesa con distintas particularidades, distintos medios, etcétera, etcétera. No nos vamos a preocupar todavía de qué es lo que genera la onda, sino que, bueno, la luz se genera a un lado y es una onda que viaja. Y por otro lado, la teoría de Newton tenía que ver más con tratar de explicar la luz como si estuviera compuesta por partículas, por corpúsculos que viajan, tienen la capacidad de viajar, como son partículas, tienen cantidad de movimiento, y entonces pueden interactuar con materiales haciendo fuerza o ejerciendo presión sobre materiales, por ejemplo, cediendo cantidad de movimiento. Y había un montón de propiedades que podía explicar Newton con esta visión corpuscular de la luz. Un montón de otras propiedades que podía explicar Huygens con esta visión ondulatoria de la luz. Entonces, estas eran como dos explicaciones plausibles que explicaban parcialmente unos experimentos u otros experimentos, más o menos bien, digamos, una teoría ondulatoria y una teoría corpuscular que estaban en pugna, ¿no? Para quedarse con la capacidad de poder explicar qué era la luz. Entonces, esta dualidad onda-partícula, esta dualidad entre estas dos teorías, si es una onda o una partícula, se ponía de manifiesto, como yo les decía, en la capacidad de explicar fenomenología, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la teoría de que es una onda se llevaba muy bien con poder explicar fenómenos que tengan que ver, por ejemplo, con obturar parte de la luz, o sea, hacerle sombra y dejar pasar solamente una porción de la luz, ¿está bien? Esto es lo que ocurría, ¿no? Y esto también en realidad lo podía explicar la teoría corpuscular. Lo que no podía explicar la teoría corpuscular era algunos fenómenos relacionados que muestro acá. Por ejemplo, si la rendija por donde pasaba la luz empezaba a tenía dimensiones comparables a lo que vamos a llamar más adelante a la longitud de onda de la luz, entonces fíjense que yo podía llegar a recibir luz en regiones que estaban por fuera, estaban en la zona de la sombra geométrica, digamos, ¿no? Por ejemplo, en esta parte que está acá, en esta parte que está acá abajo. Si fueran corpúsculos, ningún corpúsculo llegaría hasta acá abajo, ¿no? Entonces, este fenómeno que se llama fenómeno de difracción, lo podía explicar muy bien la teoría ondulatoria. ¿Eh? Y además, este otro fenómeno podía explicar muy bien la teoría ondulatoria. Si yo en lugar de tener una única rendija, tengo dos rendijas, e incido con una onda, con una longitud de onda característica, una frecuencia característica, lo que veía de este lado no era que tenía, bueno, intensidad que venía por acá, intensidad que venía por acá, y veía más o menos intensidad, sino que veía un patrón de luces y sombras de este lado. En particular había regiones donde no llegaba nada de luz, ¿está bien? Y regiones donde había un máximo de luz, ¿está bien? Entonces, este es un fenómeno donde la intensidad emitida por esta rendija parecería interferir con esta que está acá, algunas veces constructivamente y algunas veces destructivamente. Esto definitivamente se podía explicar y lo vamos a ver, con la teoría ondulatoria,
pero la teoría de partícula no da una buena explicación de esto. Entonces, listo, usted dice, bueno, ya está. Evidentemente, la luz es una onda. Sucede que, en realidad, había otra serie de experimentos que apoyaban más la teoría de que la luz era una partícula, o sea, se comportaba como partícula. Y estos experimentos tenían que ver con la emisión, el efecto fotoeléctrico, que fue estudiado por Einstein a principios del siglo de 1900. Y la idea es la siguiente: imagínense que ustedes iluminan un material esta radiación, esta onda que pega en este material va a ceder cierta cantidad de energía por ejemplo, a los electrones que están acá. Entonces, uno lo que veía era que en algunos casos, cuando yo incidía con luz, daba cierta energía que alcanzaba para desprender electrones del material, ¿no? Le daba una energía para romper el binding de la ligadura de esos electrones al material, ¿no? Los expulsaba, le daba una especie de energía potencial que los sacaba de acá y una especie de energía cinética que los alejaba de esta zona. Entonces, era como que la radiación le cedía energía a los electrones que los arrancaban. Esto se llama efecto fotoeléctrico. El tema está en que lo que no se podía explicar era que la cantidad de electrones que era capaz de arrancar no dependía de la intensidad de la luz, sino de la frecuencia, sino de qué tan rápido oscilaba esta perturbación, en el sentido de que fuese una onda. Entonces, lo que Einstein propone es que en realidad la luz estaba compuesta por corpúsculos que él llamó un fotón, que era una partícula muy particular, porque en reposo, o sea, no tenía masa, o sea, los efectos de inercia eran despreciables, pero sí podía llevar una cantidad de movimiento, y en ese sentido se comportaba una partícula que tenía un P, una cantidad de movimiento dada, y por lo tanto podía chocar y ceder su P en un choque, ponerlo en juego en un choque con otras partículas que las podía arrancar. Y la energía era la constante de Planck H por nu, que es la frecuencia de lo que sería la radiación. ¿Saben? Entonces, fíjense que como la energía depende de la frecuencia y no de la intensidad, yo usando fotones de una dada frecuencia les estoy dando más o menos energía, y no necesariamente tirando más fotones, que es lo que yo controlo con la intensidad. Con la intensidad lo que yo hago es cambiar el número de fotones que estoy tirando sobre el material, pero no la energía que transporta cada uno. Entonces, entonces la teoría corpuscular, la teoría de que la luz estaba compuesta en realidad por fotones, explicaba muy bien el efecto fotoeléctrico, sobre todo la dependencia de la cantidad de electrones que uno arrancaba con la frecuencia de la luz y no con la intensidad. Entonces, hay algunos experimentos donde la descripción ondulatoria funcionaba muy bien, y hay otra serie de fenomenologías donde sí o sí necesitaba una noción de partículas para describir la luz. Y entonces, bueno, estamos en una situación donde, ¿la luz qué es entonces? ¿Es una onda o una partícula? ¿Está bien? Y en realidad lo que subyace a esto es, bueno, tenemos una dualidad de onda-partícula. Para algunas fenomenologías, la teoría corpuscular parece funcionar muy bien para describir lo que veo, y para otros procesos la teoría ondulatoria se parece más adecuada. Y quizás no sea culpa de la luz, ¿no? Como entidad, sino la naturaleza es lo que es, digamos. Y la naturaleza de la luz no encaja precisamente ni en un concepto ni en otro, ni en el concepto de onda ni en el concepto de partículas totalmente, ¿no? Entonces la luz es otra cosa que se expresa según nuestra descripción que nos conviene a nosotros, ¿no? O de onda o de partícula, algunas veces como una cosa y otras veces como otra, ¿no? Nosotros somos los que tenemos el lenguaje de ondulatorio o el lenguaje de partículas para describir lo que vemos, y algunas veces vamos a utilizar un enfoque para describir lo que sucede y otras veces otro, simplemente porque la luz no es una cosa ni la otra, sino las dos al mismo tiempo, y es una limitación nuestra poder entrarle a ese tema solo como onda o solo como partícula, ¿no? Entonces, conceptualmente, entonces la luz es una dualidad entre onda y partícula, que algunas veces las vamos a explicar mejor
utilizando el formalismo ondulatorio y otro el formalismo de partículas. Bueno, lo mismo sucede en realidad con la descripción cuántica de las partículas en general, ¿no? Para algunas cosas es útil la noción de partícula, y para otras cosas no podemos escaparnos a una descripción relacionada con ondas de probabilidad, pero ondas al fin. Perdón, una pregunta Sí. de algo anterior, de la diapo anterior. No entendí por qué este argumento de la baja frecuencia y la alta frecuencia relacionada con la energía Sí. me apoya Claro, claro, sí. la teoría de la partícula. Como que siento que cuando hablas de frecuencia hablas de onda, no de Sí, partícula. tenés razón. Pero lo que sucede es lo siguiente. La cantidad, eso lo que pasa que esto es como un primer baño de conceptos, que es muy hablado, y vamos a volver sobre estos conceptos más cuantitativamente después. Pero, por ejemplo, algo que no dije, ahora que estoy pensando, es que la cantidad de energía que transporta una onda depende de la amplitud al cuadrado de la onda, ¿no? Ok, Depende entonces, lo que sería la intensidad. ok, Entonces, ok. desde ese punto de vista no se podía explicar por qué ondas de más intensidad supuestamente tenían más energía, porque la onda lleva la energía como la amplitud al cuadrado. ¿Por Claro. qué no arrancaba Ok. más electrones? Y sí lo hacían ondas de diferente frecuencia, ondas de más alta frecuencia, que en principio, desde un punto de vista ondulatorio, la frecuencia no necesariamente me fija el valor de la energía transportada, es la amplitud cuadrática de la oscilación. ¿Está? Entonces, ahí es donde la dependencia con la frecuencia y no con la intensidad le mete un poroto a la visión de partícula en lugar de la visión de ondulatoria. ¿Está bien? Sí, sí, ok. Perfecto. Bueno, entonces Huygens, un holandés, digamos, era el capitán, digamos, de la teoría ondulatoria, y para Huygens la luz era una onda, ¿no? Entonces, vamos a, en general, para lo que nos va, la fenomenología que nos va a interesar, vamos a adoptar la descripción ondulatoria, que es la adecuada para describir muchas, casi todas, digamos, la fenomenología que vamos a ver en lo que llamamos de óptica. Entonces, para Huygens la luz es una onda. Entonces, acá voy a apelar a su imagen de lo que todos tienen en la cabeza lo que es una onda, intuitivamente. Piensa en un estanque de agua, y un palito que va haciendo así, y creo que a todos, regularmente, ¿está bien? Y a todos y a todas no les cuesta trabajo imaginarse entonces lo que sucede. Son como ondas circulares que se van alejando de lo que funciona como fuente. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Este dibujo les es natural, digamos? ¿Les es razonable? Estoy subiendo y bajando el palito sobre una superficie de agua y se generan olitas con esta simetría de rotación alrededor de este eje. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Bueno. Entonces, si yo saco una foto, la dificultad que tiene la parte de ondas es que mezcla dos dominios, el dominio temporal y el dominio espacial, ¿no? Entonces, muchas veces lo que vamos a hacer es sacar una foto de lo que está pasando. Eso nos congela el tiempo y nos permite hablar claramente de lo que pasa en el espacio. ¿Estamos de acuerdo? La alternativa sería pararnos en un punto, con eso congelamos el espacio y vemos qué es lo que pasa en el tiempo en ese punto. Entonces, muchas veces vamos a hacer eso. ¿Está bien? Como es un fenómeno que mezcla las dos cosas, muchas veces congelamos el tiempo, eso significa sacamos una foto y describimos, y la otra alternativa es congelamos el espacio y describimos temporalmente. ¿Está bien? Bueno, entonces, acá lo que hice fue sacar una foto de esta situación, ¿no? Entonces, lo que vemos acá es que yo, si viese de perfil, vería zonas donde el perfil del agua tiene picos y tiene valles, ¿no? Que son las ondulaciones, que las estoy viendo acá en una línea, por ejemplo, esto que está acá. ¿Está bien? Entonces yo puedo ver que hay valles y hay crestas. ¿Está bien?
que están acá. Eso es una foto. Saqué una foto en un instante dado. También, fíjense que la geometría de lo que serían las olitas depende mucho de la geometría de la fuente, de lo que produce, de la simetría de lo que actúa como fuente. En este caso, tengo una simetría de rotación frente a este eje, y estas estructuras que ustedes ven acá, las olitas, son circulares, y acá tengo como una barra larga, de una longitud larga, y lo que tengo son crestas y valles, pero fíjense que tengo como olitas paralelas, planas, ¿no? Planas que están acá. Acuérdense que es una foto. Bueno, entonces, lo que ven acá es la foto, y lo que queda acá descrito, en azul, por ejemplo, y acá también en azul, ¿qué describe? Una perturbación. ¿Qué perturbación? El nivel del agua en cada punto, ¿no? En este punto el nivel del agua es máximo, en este punto es mínimo, acá pasa por cero, sería el sin perturbar. Entonces, en cada punto, la onda lo que me informa es sobre el grado de perturbación con respecto a la situación sin perturbar, ¿no? Por eso me define zonas altas y zonas más bajas. ¿Están de acuerdo? Acá tiene esta pinta, y acá tiene, bueno, esta que está acá. En particular, fíjense que estas líneas, que yo llamé olas, en realidad, son unas líneas particulares que juntan a todos los puntos que tienen un máximo, ¿no? Son en la cresta de la ola, digamos. Yo podría haber graficado acá otra circunferencia que conectara puntos que están en el valle, y así con cualquier posición. Entonces, estas formitas, que se llaman en realidad frentes de onda, conectan puntos de igual perturbación. ¿Está bien? De igual perturbación. En realidad no de igual perturbación, vamos a ver de igual qué más adelante, pero estamos de acuerdo que en la figura todos los puntos que caen a lo largo de esta circunferencia son puntos de igual altura. Lo mismo que acá. Entonces, lo mismo que acá. Todos los puntos de acá, estos son todos puntos de máxima perturbación, este es otro frente de onda de máxima perturbación, este es otro frente de onda de máxima perturbación, etcétera, etcétera. Y acá lo mismo, son frentes de onda de máxima perturbación. ¿Está bien? Entonces, estos puntos del espacio, además, están en fase, digamos. Cuando este punto está en la máxima perturbación, este también, solo que no dibujé acá el perfil, ¿no? Pero sé que si este es máximo, este también es máximo, ¿está bien? Y todos los puntos que están sobre esta superficie. Eso lo que me define son superficies que se llaman frentes de onda. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense que acá los frentes de onda son circulares, y acá los frentes de onda son rectos. Son como, y por eso a estas ondas se llaman ondas esféricas o circulares, y estas ondas se llaman ondas planas. Eso es por la forma que tienen estos frentes de onda. Bueno. Ahora, esto es una foto. Yo saco la foto y me fijo cómo está el perfil de perturbaciones en el último momento. Pero en realidad, esto está subiendo y bajando todo el tiempo, está subiendo y bajando todo el tiempo, ¿y qué pasa? Los frentes de onda se están alejando de las fuentes, también a una dada velocidad. Entonces, la onda, o sea, la perturbación, viaja en el tiempo a una dada velocidad, ¿no? Es la velocidad a la cual en este caso, los frentes de onda se desplazan, ¿no? Si yo dejo pasar un instante, la condición de máximo no va a estar más en este punto, sino que va a estar, por ejemplo, en este punto, ¿no? Todo se va a haber corrido hacia la derecha. ¿A qué velocidad? Bueno, a una velocidad característica con la propagación de la onda. ¿Está bien? ¿Se entiende por ahora? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, entonces ya introdujimos los frentes de onda, que son los puntos de igual fase, digamos, oscilan en fase, igual fase, que están todos en fase, todos hacen que sea un máximo, todos hacen que sea un mínimo, o algún valor intermedio, no sé cuál, no importa. Pero fíjense que además es posible describir lo que está pasando en una especie de lenguaje alternativo. El lenguaje alternativo, ¿qué significa? Que no voy a pensar en los frentes de onda, sino que voy a pensar en estos vectores que indican la dirección de propagación de los frentes de onda.
¿Está bien? A estos vectores se los conoce como rayos. Son rayos. Acá los rayos son rayos en la dirección radial, que divergen de la fuente, y acá los rayos son rayos paralelos. ¿Se entiende? El concepto de rayo entonces tiene mucho que ver con la dirección de propagación, ¿no? Y siempre resulta perpendicular a los frentes de onda. Entonces fíjense que acá los frentes de onda son planos, los rayos son estos que están acá, son paralelos entre sí. Acá los frentes de onda son circulares, los rayos son radiales. ¿Está bien? Entonces muchas veces vamos a plantear las leyes o las propiedades de propagación de la luz en términos de leyes para los rayos, que es lo mismo que decir también cómo se van deformando los frentes de onda, porque si yo conozco los rayos, puedo conocer los frentes de onda, ¿está bien? Pero vamos rápidamente a converger a un lenguaje de rayos para algunas leyes básicas de reflexión y refracción. ¿Está bien? ¿Sí? Seguimos. Entonces, esta situación que está acá era una situación donde bidimensional, pero yo también puedo tener ondas tridimensionales. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo de una onda que se produce acá, en este punto, tengo una fuente puntual, pero está en el espacio, entonces viaja en el espacio esa perturbación. Entonces, lo que estoy moviendo acá es un perfil, o sea, estoy cortando el tiempo, corto el tiempo y les muestro una foto del perfil de perturbaciones, que ahora va a tener un perfil en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. En X, en Y y en Z, ¿no? Y lo que se me va a definir, bueno, se me va a definir entonces frentes de onda, pero ahora que no son circulares, sino que son esferas, son esféricos. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier punto en esta esfera tiene la misma perturbación, el mismo nivel de perturbación. Y todos los puntos sobre esa esfera están en fase, oscilan en fase, todos suben y todos bajan en fase. ¿Está bien? Y los rayos, nuevamente, las direcciones de propagación, si yo dejo esto propagarse, las esferas van a crecer, ¿está bien? Y las direcciones de propagación ahora van a ser, de vuelta, rayos radiales, ¿no? Son direcciones radiales perpendiculares a las esferas, que son estas que están acá. ¿Está bien? Esa sería una onda esférica, por ejemplo, en 3 dimensiones. ¿Está bien? Los frentes de onda ahora son esferas. Bueno, y ahora lo que les acabo de contar es un poco cómo se describe algunos conceptos muy básicos de cómo se describe la luz, pero ahora me gustaría volver a algo que tenga que ver con la parte de electromagnetismo que vimos en las clases pasadas, y lo vamos a abordar desde un lado que no es el que estuvimos analizando, pero creo que vale la pena comentárselos. Entonces, este hombre que está acá es Maxwell, y Maxwell es como el héroe de esta historia, porque lo que hizo fue condensar en 4 ecuaciones súper elegantes, toda la fenomenología relacionada con el electromagnetismo. Y entonces no podía dejar pasar la oportunidad para presentarles las 4 ecuaciones de Maxwell. Son ecuaciones que describen cómo son los campos eléctrico y magnético, E y B, en función de las fuentes, de las densidades de carga coulombianas y de las corrientes. ¿Está bien? Está un poco en un lenguaje que no vamos a ver, que no vimos ni vamos a ver, pero lo único que les quiero decir es que es compatible con lo que vimos en clase. Entonces, permítame decirles lo siguiente. Las ecuaciones de Maxwell son 4. Son 2 ecuaciones para el campo eléctrico y 2 para el campo magnético B. Y las ecuaciones son 2 ecuaciones que me hablan no del campo, sino de algo que se llama la divergencia del campo eléctrico, que es esta cosa que está acá, y la divergencia del campo magnético, y 2 ecuaciones que me hablan de esto que está acá, que se llama el rotor del campo eléctrico y el rotor del campo magnético. Entonces, veamos esta primera. Lo que me dice es, bueno, el campo eléctrico va a diverger, va a tener divergencias en todos los lugares donde haya el miembro derecho, que actuaría como la fuente de divergencia. Pero en todos los puntos donde tenga ρ, donde tenga densidad de carga, el campo eléctrico va a diverger.
Si tengo densidad de carga positiva, va a diverger positivamente, y si tengo densidad de carga negativa, va a diverger negativamente, o sea, va a converger hacia ese punto. Eso fue, bueno, entonces, estas son las ecuaciones para divergencia, y estas son las ecuaciones de rotor, ¿no? Que me dice, en todos puntos donde tenga esta cantidad distinta de cero, voy a tener fuente de rotor de E. Y en los puntos donde tenga corriente, voy a tener fuente de rotor de B. ¿Sí? Entonces, veamos la primera. En todos los puntos donde tenga ρ, voy a tener divergencia de E. Lo que nosotros vimos asociado a esta ley es que el campo E diverge, ¿se acuerdan?, en los lugares donde hay densidad de carga eléctrica. ¿Saben? ¿Se acuerdan que siempre decíamos que las líneas de campo E nacen en las cargas positivas y mueren en las cargas negativas? Eso está muy relacionado con esto que está acá. ¿Saben? Es esto que está acá. La fuente de divergencia de E es la carga eléctrica. Donde las líneas de E parecen diverger es donde tengo carga eléctrica. Y acá tengo una divergencia negativa. Quiere decir que, porque tengo carga eléctrica negativa en este punto, las líneas convergen. ¿Está bien? Muy relacionado con esto estaba el teorema de Gauss, ¿se acuerdan? Que si yo agarro una superficie, el flujo del campo eléctrico que atraviesa la superficie tiene que ver con si encierro o no carga eléctrica. ¿Está bien? Si hay carga o no eléctrica encerrada. Y tiene que ver con esto. Solamente voy a tener estos puntos de divergencia o convergencia donde tengo carga. Por lo tanto, si ensangucho con una superficie una carga no compensada, una carga neta, van a haber en total líneas que salen netas o líneas que entran netas. Esa es un poco la idea de por qué Gauss está relacionado con esto que está acá. Además que matemáticamente está el teorema de Gauss que lo hace trivial, pero no lo vamos a ver a ese nivel. ¿Está bien? La otra ecuación de Maxwell dice que el campo B no diverge en ningún punto del espacio. La divergencia de B es cero en todo punto del espacio. No puedo ver un punto del espacio donde a mí me parezca que las líneas de B diverjan de ahí. Y eso está muy relacionado con esta propiedad que vimos, que las líneas de campo B son siempre cerradas. ¿Está bien? En ningún punto del espacio hay una fuente monopolar de B, digamos, como si fuera una carga magnética. Son siempre cerradas. Eso está relacionado también con el hecho de que, también lo vimos en clase, que el flujo sobre cualquier superficie cerrada del campo B es cero. ¿Está bien? Y con el hecho que no hay nada que yo pueda encerrar que me haga tener un flujo distinto de cero, por tanto no hay monopolos magnéticos, no hay nada que actúe como la ρ a nivel magnético. Vamos a ir rápido con estas dos. Lo que me dice esta ecuación es que va a haber rotor de B en los puntos donde haya corriente. J, acuérdense que era la densidad de corriente. ¿Está bien? Y también donde haya campo eléctrico que varíe con el tiempo. Olvidémonos de esta parte que está acá, que no lo vimos, pero sí vimos esto que está acá. Iba a tener B donde tengo corriente. ¿Se acuerdan? Que las corrientes generaban campo magnético, y ese campo magnético habíamos dicho que tendía a enrollar en las corrientes, ¿está bien?, que los generaban. Es esto que está acá. Las corrientes actúan como fuente de rotor. El rotor tiene que ver con una propiedad del campo que está describiendo, que es no nula cuando el campo parece justamente rotar alrededor del punto donde estoy calculando esta propiedad. Y eso efectivamente sucedía. Cuando yo tenía una corriente, los campos se enrollaban en esa corriente. Así que las corrientes están actuando como fuentes del rotor de B. B se enrolla alrededor de estas corrientes. ¿Está? Y no vimos esto que está acá, pero si yo tuviera líneas de campo eléctrico que abrían en el tiempo, también habría un B que se enrollaría en esas líneas. Y esta que está acá, la última, tiene que ver con Faraday. Lo que me dice es que va a haber un campo eléctrico que va a tener como fuente de rotor de ese campo los lugares donde tengo campo magnético que cambia en el tiempo. Entonces va a haber rotor de E en los puntos donde hay un campo magnético que varía en el tiempo. Y esto ya lo vimos, ¿se acuerdan? Cuando vimos, por ejemplo, una bobina que tenía un campo magnético adentro y la corriente dependía del tiempo, entonces B dependía del tiempo, y por Faraday aparecía una FEM, por ejemplo, en este circuito, porque aparecía un campo eléctrico que era el responsable de hacer mover las cargas, ¿no? Fíjense que este campo eléctrico que aparece acá se enrolla alrededor de las líneas de campo de B que varían en el tiempo. Estoy viendo esto, estoy viendo actuar esto que está acá. ¿Está bien? Entonces, no vimos exactamente esto porque la matemática excede un poco lo que queremos mostrarles a ustedes, pero lo que quiero decir es que la fenomenología que estuvimos viendo está totalmente de acuerdo, está capturada por las ecuaciones de Maxwell. ¿Está bien? Bueno.
¿Me siguen hasta acá? ¿Me siguieron hasta acá más o menos? Buenísimo. Entonces, estas son las ecuaciones de Maxwell. Y les repito que son ecuaciones, las pueden mirar así, son ecuaciones que me hablan del... Piensen, ustedes no necesitan la matemática, quédense con el concepto. Eh, Divergencia es lugares, imagínense que están dibujando el campo eléctrico, bueno, los puntos que tienen divergencia positiva son puntos donde parece diverger el campo eléctrico en ese punto, ¿no? Y eso va a suceder cuando tengo esas fuentes de divergencia que son las cargas. Eso no va a suceder en el campo magnético. Y después, el campo eléctrico va a aparecer un campo eléctrico que parece enrollarse en las líneas de campo de B que varían en el tiempo. Y también voy a tener campo magnético cuando tenga líneas de E que varían en el tiempo y además corrientes. Lo interesante de estas ecuaciones es que si yo estoy en una región del espacio, en el vacío, por ejemplo, donde en el vacío, por definición, no tengo cargas ni tampoco corrientes, fíjense que esto va a ser cero, esto va a ser cero, pero aún voy a tener maneras de generar un campo eléctrico en las regiones donde B varía y generar un campo magnético en las regiones donde E varía. ¿Está bien? En ausencia de fuentes, ni J ni ρ, estas ecuaciones no son idénticamente igual a cero. De hecho, lo que tengo es que el rotor de E depende de un B que depende en el tiempo, y el rotor del campo magnético depende de un campo eléctrico que varía en el tiempo. ¿Está? Eso no vamos a entrar en detalle, pero eso lleva tiene como consecuencia que yo puedo tener campos eléctricos y magnéticos aún en regiones muy alejadas de fuentes. En el vacío, por ejemplo, yo puedo tener campos eléctricos y magnéticos que se propagan y se autosustentan sin necesidad de tener fuentes, ni ρ ni j, se autosustentan porque tengo un B que varía, entonces voy a tener un E que también va a variar, entonces ese E va a actuar como fuente de este B, que va a variar también y va a meterse acá, entonces voy a poder tener unas soluciones que se autosustentan con la presencia solo de campo eléctrico y campo magnético variable, que uno actúa como fuente del otro, sin necesidad de tener ni cargas ni corrientes, ¿no? Y eso significa que estos campos eléctricos y magnéticos podrían en principio propagarse como ondas viajeras aún en el vacío, donde seguro que no tengo ni J ni ρ. ¿Está bien? No solo eso, sino que la teoría predecía que si yo me fijo en estas ecuaciones sin fuentes, o sea, olvidándome de esto, la forma que tenía el campo eléctrico, el campo magnético, la descripción matemática era la de una onda que se movía con una velocidad relacionada con estas constantes de permeabilidad eléctrica y magnética en el vacío, mu0 y epsilon0. La velocidad de propagación que quedaba para esa onda era 1 sobre raíz de epsilon0 por mu0. ¿Está bien? Era esto que está acá. Entonces, lo interesante es que Maxwell se dio cuenta que si él usaba los valores experimentales de epsilon0 y mu0, la velocidad esta que quedaba acá, en lo que escribió Maxwell es lo siguiente. Esta velocidad, o sea, cuando yo hago la cuenta con los valores de epsilon0 y mu0, a qué velocidad se está propagando esta onda electromagnética, esta velocidad es tan cercana a la de la luz. Por otra parte, había experimentos que, analizando la luz, tenían estimaciones bastante precisas de la velocidad a la que se propagaba la luz. No se sabía qué era, pero sí se sabía que se propagaba a una velocidad de más o menos 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, lo que descubrió Maxwell es que esta velocidad, con los valores experimentales de epsilon 0 y mu 0, era muy cercana a la velocidad experimental de la luz. Entonces, tenemos razones para concluir que la luz en sí misma es una perturbación electromagnética que tiene la forma de una onda que se propaga a través del espacio siguiendo las leyes del electromagnetismo. Voilà. ¡Pum! Entonces, lo que propone Maxwell es que la luz es una onda electromagnética. ¿Está bien? Es eso. ¿Estamos de acuerdo? Sigo un poquito. ¿Les parece? ¿Alguien mueve la cabeza? Bueno. Entonces, permítanme mostrarles. A ver, un segundito. Si anda esto.
Acá está. Entonces, propone Maxwell que la luz es una onda electromagnética. Eso explicaría cómo la luz se propaga, porque las ecuaciones de Maxwell explicaban que la luz se pudiese propagar como una onda y además que se pudiese propagar en el vacío. ¿Está bien? No necesitaba un medio por el cual propagarse. Y ahora, ¿cómo se generaba? ¿Qué significa? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale la luz? Está bien, es electromagnético, pero ¿cómo se genera? Bueno, lo que les voy a mostrar acá es simplemente una animación para tratar de empezar a entender cómo se genera una onda lumínica, ¿no? Entonces, fíjense, acá tengo una carga y estoy dibujando las líneas de campo eléctrico. ¿Está bien? Y la línea de campo eléctrico, obviamente, es un campo radial. ¿Está bien? Es un campo radial, no hay nada que hacer con eso. Entonces, si yo estoy en este punto, el campo que veo tiene la dirección radial, para acá. Si estoy en este punto, radial. Si estoy en este punto, radial. ¿Está bien? Ahora, fíjense qué pasa si yo hago lo siguiente. Upa, esperen un segundito. Acá. Ahí está. Yo ahora voy a agarrar esto y voy a hacer esto. ¿Está bien? Entonces, hay muchas consideraciones que vamos a tener que pasar de largo, pero el hecho es que cuando yo muevo esto de manera acelerada, o sea, cuando esta carga se acelera, o sea, cambio su estado de movimiento, acá está en reposo, para sacarlo de este estado, la tengo que acelerar, la acelero para arriba y después la acelero para abajo, ¿está bien? Lo que sucede es que las líneas de campo se alteran. Eso significa que en un determinado momento, en este punto, por ejemplo, voy a tener un campo eléctrico que tiene una... no sé cómo sacar... vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner una perturbación sinusoidal. Voy a hacer mover esto como si fuera una trayectoria, una amplitud de un oscilador armónico, ¿no? Sinusoidal. ¿Está bien? Entonces, el movimiento de esta partícula cargada está acelerado. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a tratar de entender por qué sucede esto, pero lo que se ve acá, permítame bajar un poquito la amplitud de la oscilación. Si yo, acá, si yo corto acá, esta es una foto del estado del campo eléctrico generado por esta carga que está oscilando, que en este momento lo congelé. Y fíjense que es interesante, porque ahora las líneas obviamente dejaron de ser radiales, y si estoy en este punto que está acá, por ejemplo, la línea de campo va a tener una componente perpendicular a la dirección de propagación, ¿no? La dirección de propagación es para este lado, y la línea de campo, estamos de acuerdo que estoy dibujando, si la línea de campo Z que está acá, el campo en este punto, por ejemplo, tiene que ser tangente a esta línea de campo, ¿no? Va a tener una dirección que es Z que está acá. Entonces ahora va a tener una componente que es perpendicular a la dirección de propagación. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo una carga acelerada, el campo que produce, en este caso es una carga que sube y baja, sube y baja, sube y baja, el campo que produce en puntos alejados tiene una componente perpendicular a la dirección donde estamos viendo que se está moviendo esta perturbación relacionada con ¿qué? Relacionada con el valor del campo eléctrico en cada punto, ¿no? Porque acá no tengo un laguito y tengo olitas por arriba del nivel del lago y valles por abajo del nivel. No, lo que tengo es regiones de campo eléctrico hacia arriba, que apuntan hacia arriba, y regiones del campo eléctrico que apuntan con una componente hacia abajo. Y regiones del campo eléctrico donde no tengo por ejemplo, en este punto que está acá, el campo eléctrico es todo en la dirección de propagación.
En este punto que está acá, el campo eléctrico tiene una componente muy importante en la dirección perpendicular a la propagación. ¿Está bien? Entonces, cargas aceleradas pueden tener este efecto. Cargas aceleradas pueden tener este efecto. Pueden producir un campo cuando la aceleración está asociada a una frecuencia característica, un campo que yo lo puedo asociar a una onda que se propaga, donde la perturbación en cada punto es el valor del campo eléctrico transversal a la dirección en que se está propagando la perturbación. Eso lo vamos a ver ahora en un segundito. Entonces, permítame... Perdón, una pregunta. Sí, dale. Tenemos que entender, o más que podemos entender por qué las líneas de campo no se mueven en bloque, digamos. Sí. La idea es la siguiente. Suponete que yo tengo la carga acá, ¿no? Y en este punto que está muy alejado, el campo eléctrico es radial y va a estar para este lado, ¿no? Va a estar en esta dirección. ¿Está? Ahora, imagínate lo siguiente. Imagínate que yo agarro acá y muevo la carga para la izquierda, ¿no? Entonces, vos me podés decir, bueno, lo que pasa en esa situación es que todo el dibujo se mueve para la izquierda. ¿Está bien? Eso sería como que se mueve rígidamente. ¿Está bien? Tiene un problema Claro. eso. El problema es que si yo hago eso, imagínate que no es este punto donde estoy mirando, sino que es un punto que está a 10.000 kilómetros de la partícula, ¿no? Ese punto está a 10.000 kilómetros de la partícula y cuando la partícula está en un lugar, tiene un campo eléctrico con una determinada dirección. Ahora, moví la partícula y lo que yo digo es, si yo muevo todo el esquema de figura como un rígido, lo que estoy diciendo es que instantáneamente, no importa qué tan lejos esté yo de la partícula, el campo eléctrico cambió. Y eso está muy raro porque no hay una propagación instantánea de la información, porque existe una velocidad límite a la cual las cosas pueden comunicarse, que es la velocidad de la luz. Nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. En particular, la información de dónde está la partícula esta, que originó el campo eléctrico, no puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, puntos muy alejados no se van a enterar de que el campo cambió hasta un tiempo después que la partícula se haya movido. Se van a enterar eventualmente, pero tienen que esperar un tiempo, porque no puede ser instantánea la transmisión de la información. ¿Está bien? Es muy rápida, ¿no? La velocidad límite son 300.000 km por segundo, pero es finita, no es infinita. Entonces, los puntos muy alejados no pueden darse cuenta de que acá cambió. Esa es la razón por la cual se producen estas cosas. Si vos te fijas, yo voy a hacer un bump, ¿no? Esto que está acá. Tengo esta situación, y fíjate cómo es el campo acá, donde estoy mirando, ¿está bien? Donde está la manito. Yo muevo la partícula y tarda cierto tiempo en llegar la perturbación. ¿Estamos de acuerdo? No es instantáneo, por eso está bien, porque las perturbaciones no se pueden propagar instantáneamente. Nada puede viajar, todo necesita cierta velocidad, todo se mueve con cierta velocidad, y por tanto, cosas que están alejadas tienen que esperar cierto tiempo para que llegue la perturbación. Eso es lo que me va a armar el desfasaje entre lo que se mueve cerquita de la carga y lo que está lejos de la carga, y lo que va a dar forma a esta cosa de como si fuera una soga, digamos, que describe el campo eléctrico a lo largo de estas direcciones. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos cualitativamente lo podemos repasar. Sí, creo que sí. Entonces fíjate que siempre tengo que esperar cierto tiempo para que el estado de donde está esta partícula llegue o sea, se refleje en puntos alejados de esa partícula, y ese es el origen de lo que está pasando acá. Ese es el origen de lo que está pasando.